Bendito Señor y Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que permanece con cada uno de nosotros. Tu promesa, Señor, es que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y tú cumples tus promesas. Te damos gracias, Padre, porque no únicamente nos instruyes, nos transformas, nos vas llevando, Señor, de la mano para cumplir con el propósito, Señor, que tú has de antemano preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por mirarnos, Señor, gracias por prepararnos. Gracias por transformar nuestra vida, Señor, porque reconocemos que en todo tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor, toda la honra y todo el reconocimiento, Señor. No hay ningún mérito nuestro. Rendimos nuestra vida delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos guíes a toda verdad, Señor, como lo haces cada día. Bendecimos tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos venido escudriñando la palabra en relación a esta verdad que es tan importante, que es la verdad de una vida transformada, ¿sí? Una verdad que pues tenemos ya que vivir nosotros de una manera práctica. Esto básicamente se refiere a que una vez que nosotros hemos recibido la gracia redentora del Señor en nuestra vida, es muy importante que empiece a haber un cambio en nosotros, ¿sí? Hemos venido explicando ampliamente que esto se refiere o hace mención a un proceso similar al de un árbol, ¿no? Entendiéndolo, que empieza este proceso con el plantar una pequeña semilla, que decíamos que esa semilla es pues la palabra de Dios, y a partir de ahí regarla y poner las condiciones correctas para que esta semilla empiece a crecer y a dar fruto, ¿sí? De la misma manera decíamos que nuestra vida, una vez que nosotros hemos venido a este conocimiento de Cristo y que recibimos la propia vida de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces estamos ya plenamente capacitados para vivir por encima del pecado. Pero es necesario que nosotros estemos todos los días renovando nuestra mente con la palabra de Dios, porque, y haciendo también aquí referencia a un ejemplo que es cuando nosotros cambiamos de una cultura a otra, cuando nos vamos a vivir a un país que es absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados, pues eso implica que nosotros de una manera intencional tenemos que empezar a hacer cambios en nuestra vida de tal manera que nos adaptemos a esa nueva vida. Entonces, entendemos que todos traemos ciertas costumbres, tradiciones, ideas de nuestra vida pasada. Hemos vivido así quizá por 20, 30, 40, 50 años, no lo sé. Sin embargo, el hecho de que nuestra vida sea transformada debe poder verse en el fruto que damos. Eso es lo que hablábamos el día de ayer. Sí, cuando decíamos en Mateo capítulo 7 que el Señor nos indicaba que para que nosotros pudiéramos identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, algo muy importante era: por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto debe ser algo natural en la vida del cristiano. Y ese fruto del que estuvimos hablando también es el fruto del Espíritu, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero todo ello a partir de una perspectiva bíblica, ¿sí? Nosotros a veces estamos o venimos con una idea acerca del amor de acuerdo al mundo,
que normalmente pues es una idea pervertida, o sea, es una idea errónea, y en el momento en que nos exponemos a la palabra entendemos que el amor está íntimamente relacionado, por ejemplo, con el sacrificio, no tanto con el placer como de pronto se suele decir, ¿no? En el mundo. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, es súper importante que nosotros estemos escudriñando la palabra para entender cómo es la vida en el reino, que está cimentada sobre lo que Dios revela, ¿sí? Por medio de su palabra escrita. Hasta aquí mencionábamos ayer lo último, que el propósito de Dios en la vida de nosotros es hacernos a su imagen, transformarnos. Y hablábamos acerca de lo que era el proceso antiguo que se conoce como, perdón, carácter, que decíamos que ya era o bien un oficio o bien este artefacto por medio del cual se acuñaban las monedas para que finalmente en la moneda hubiera una imagen de un personaje. En este caso, pues normalmente eran los emperadores, ¿de acuerdo? De la misma forma, veíamos cómo esta palabra griega, carácter, es la que utiliza el original en Hebreos 1:3, donde decía que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y el carácter de Él mismo, lo que hemos leído como la misma imagen de su sustancia. Lo que se reflejó en Cristo todo el tiempo de su peregrinaje en esta tierra fue el mismo carácter de Dios. Por esa razón es que Él era tan disruptivo a todo lo que ocurría en esta tierra, ¿sí? Porque Él reflejaba un amor puro, un amor verdadero. Mostraba misericordia ante la gente, por pecadora que fuera, mientras que ya en ese momento, pues su pueblo, vamos a decirlo así, se había corrompido de tal manera que establecían en un momento dado la ley rigurosa, lo que en un momento dado él identifica como religiosidad, versus el mostrar compasión o misericordia, que es una de las cualidades del carácter de Dios, ¿sí? En ese sentido, la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que refleja mi carácter? ¿Qué es lo que refleja mi vida? ¿Estoy reflejando las obras de la carne o estoy reflejando el fruto del espíritu? Y esa no es una pregunta para que nos contesten aquí, sino que realmente es una pregunta de reflexión que busca sobre todo que cada uno podamos hacer un ejercicio de honestidad y ver qué tanto nosotros hemos permitido que ese carácter de Dios permee en nuestra vida y se refleje hacia los demás. Y decíamos, en primer lugar, hacia nuestra familia, hacia los más cercanos, ¿sí? Ellos son los que mejor nos conocen y los que saben que, como dice el dicho, ¿no? De qué pie cojeamos. Entonces, incluso si alguno puede hacer este ejercicio y preguntar a alguna de las personas cercanas, al esposo, a los hijos, a los padres, ¿qué es lo que refleja mi carácter? ¿Qué es lo que tú puedes ver a través de mí? Y que tengamos la humildad para escuchar si nos dicen, ¿sabes qué? Yo lo que veo en ti es ira, o lo que veo en ti es amargura, o lo que veo es, no sé, lujuria, ¿no? O realmente veo que estás reflejando una paz, ¿no? Sobrenatural y yo quisiera tener esa paz. O veo que eres una persona compasiva, en fin. Ese es un buen filtro para que podamos nosotros realmente escudriñar nuestra vida, ¿sí? De cada una de las verdades que hemos venido hablando, llegamos al punto en el cual lo que hacemos es ver las evidencias
que hay respecto a cada una de esas verdades, ¿no? En este caso vamos a hablar acerca de la evidencia de la vida transformada, haciendo referencia a la vida de un hombre que conocemos ampliamente y que llegó a ser tan importante para la obra de Dios, justamente cuando inició todo este movimiento llamado cristianismo, ¿no? Que no es otra cosa, entendiéndolo bíblicamente, que la misión de este hombre de evangelizar a los gentiles, a otras culturas que no eran propiamente la suya, es decir, la cultura judía, ¿sí? Y en ese sentido, pues me gustaría empezar hablando acerca de quién es el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, y entender cómo es que su vida llegó a tener este parteaguas para transformarlo de quien era, y vamos a entender quién era antes de su encuentro con Cristo, y cómo es que este encuentro es tan fundamental para que él llegue a una transformación tan grande y ver cuál fue el impacto después de ello, ¿sí? Entonces, les voy a pedir, si me acompañan, vamos a empezar leyendo el libro de Hechos, capítulo 26. Aquí vemos a Pablo, que está siendo enjuiciado delante del rey Agripa, ¿sí? Y dentro de los argumentos, justamente nos va a dejar ver quién era él antes de conocer a Cristo. Hechos 26, verso 4 dice, pues bien, mi manera de vivir desde la juventud, la cual desde un principio transcurrió entre mi pueblo y en Jerusalén es bien sabida por todos los judíos. Aquí hace mención a que su vida transcurría entre su pueblo y en Jerusalén. Aquí lo que es importante entender es que su nombre, que es Saulo de Tarso, en la antigüedad no únicamente hacía referencia, digamos, el nombre como a la parte familiar, sino también al lugar de donde una persona provenía. Entonces, al hablar de Saulo de Tarso, entendemos que él pues nació y estuvo parte de su vida en este lugar, Tarso, que es una ciudad que pertenece a lo que hoy es Turquía, ¿sí? Una ciudad donde se mezclaba, vamos a decirlo así, el humanismo de aquella época, que era toda esta influencia griega de los filósofos, con la tradición judía. Es decir, a pesar de él estar en Turquía, pertenecía a una familia judía que además, como es característico en los judíos e incluso en la actualidad alrededor del mundo, pues buscan preservar sus raíces nacionales, ¿de acuerdo? Eso implica el que ellos conozcan la lengua, es decir, sepan hablar hebreo, el que conozcan y guarden el Tanaj, que implica todo lo que es el Antiguo Testamento, como ya hemos revisado con anterioridad. El estar, por supuesto, observando la ley, la Torah, y todas estas prácticas, pues era algo en lo que él había sido enseñado desde muy pequeño. Incluso la palabra de Dios hace mención a esto cuando dice que él era judío de judíos, que había sido incluso circuncidado al 8º día. Recordemos que esta era una de las prácticas que se llevaba a cabo entre el pueblo de Israel, insisto, vivieran donde vivieran, porque era la señal del pacto del pueblo judío con Dios.
de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 17, para quien quiera revisarlo. Esas eran como las características de dónde provenía en un momento dado Pablo, ¿sí? Pero también hace mención, dice que su juventud transcurrió, dice, entre mi pueblo, es decir, entre Tarso, y en Jerusalén. ¿Por qué hace mención de Jerusalén? Bueno, voy a hacer un poco de referencia a la forma de vida que tenían en un momento dado, pues quienes eran judíos, para tratar de explicar esta parte. Los niños desde muy pequeños, como acabo de mencionar, eran instruidos en la palabra del Señor, muy particularmente en la Torá. De tal manera que aproximadamente entre los 5 o 6 años de edad hasta los 12 años venía como la educación primaria que ellos recibían, que se daba principalmente en el hogar y que también podía inculcarse a partir de la sinagoga, ¿de acuerdo? Entonces, ellos, los niños, me refiero, tenían la responsabilidad de aprender las sagradas escrituras, la Torá, y parte de los ejercicios que ellos llevaban a cabo era la repetición de la palabra, la memorización, de tal suerte que para cuando ellos cumplían los 12 años, se llevaba a cabo una presentación formal de este pequeño, de alguna manera reconociendo y más específicamente hacia los niños, ¿no? Que llegaban a una edad, pues no le puedo llamar adulta, pero como de tener un reconocimiento público, ¿de acuerdo? Para ese momento ellos ya debían saber de memoria la Torá. Y aquí me permito hacer un pequeño paréntesis. Creo que es bien importante que entendamos cómo el hecho de que ellos tuvieran tanto amor y le dieran tanta importancia a la palabra ha tenido una influencia enorme, tanto en sus vidas de manera particular como nación. Y muchas veces nosotros, bueno, o sea, pensar en llegar a memorizarla ya es así como deporte extremo, cuando quizá venimos con la idea de que es más que suficiente si de pronto la tomo y la leo. Ni siquiera tiene que ser todos los días, ¿no? Es suficiente si leo 1 o 2 versos. Entonces, la invitación en ese sentido sería a que verdaderamente podamos nosotros preguntarnos qué tan importante es para vivir esta transformación el que podamos también conocer la palabra de Dios, ¿sí? Cierro el paréntesis y continúo. Entonces, para esta edad, insisto, de 12 años, los niños ya conocían, ya habían aprendido prácticamente la Torá. Su niñez había transcurrido entre el conocimiento de la ley de Dios e ir empezando a introducirse en el oficio de los padres. De tal suerte que cuando ellos llegaban a esta edad, tenían que hacer una elección. Ellos tenían la alternativa de seguir estudiando. Y para ello, ellos en ese momento tenían ya que elegir, vamos a decirlo así, si podían ser elegibles, más bien dicho, para tener acceso a lo que se conoce como el Beit Midrash, que el Beit Midrash era la escuela de interpretación, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y así como, bueno, ocurre, yo creo de una manera muy similar hoy en día que para poder tener acceso a cierto tipo de estudios superiores, cada vez que vamos avanzando en la escolaridad, tenemos que ir presentando una evaluación para ver qué tan aptos somos de continuar. Supongo que era de un proceso muy similar, ¿no? En el cual ellos tenían que estar dependiendo de pronto a la escuela a la que aspiraban llegar, que en aquel momento pues había como 2 escuelas importantes, 2 escuelas rabínicas. Una era la de Shammai y la otra era la de Hillel.
cada una de ellas tenía sus particularidades, pero bueno, aspirar a llegar a estos lugares implicaba que ellos aplicaran, que estuvieran bajo observación durante un determinado tiempo, que se les estuvieran haciendo una serie de evaluaciones para ver si era factible que ellos pudieran continuar con esos estudios. Lo que ellos hacían o podían hacer en primer lugar era elegir también si había un rabino al cual ellos querían seguir, alguien que representara una figura de autoridad para ellos, a quien le tuvieran gran respeto. Y una vez que ellos pues elegían a este rabino, tenían que demostrar pues que eran capaces de cumplir con lo que iba a ser requerido, porque a partir de aquí empezaba una etapa de meterse de lleno al estudio bíblico, ¿sí? Esto quiere decir que ellos tenían que dejar prácticamente todo, es decir, familia, pues posesiones, únicamente llevaban como lo necesario para vestirse, etcétera. Y pues eran estudios, digamos que en un momento dado eran pues costosos para la familia porque la persona que se metía a este nivel de estudio necesitaba que alguien estuviera respondiendo por sus necesidades, porque él iba a estar, insisto, desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche, solamente estudiando, solamente conociendo el Tanaj, ¿sí? En ese sentido, en la medida, digamos, que ellos probaban que eran adecuados, debían también ser seleccionados por este rabino para ser sus discípulos. Y esto nos va a ayudar también a entender cómo fue que se desenvolvió la obra de Cristo en ese tiempo, ¿sí? Y vuelvo a insistir, lo disruptivo que fue en un momento dado él mismo para llevar a cabo todo esto. Ahorita me dejo explicar. La palabra de Dios hace mención, voy a seguir leyendo aquí, de que él fue alguien interesado justamente en conocer la palabra de Dios, en conocer la verdad, desde muy joven. Entonces, por esta razón, es que él tiene que irse a Jerusalén, dejar Tarso, dejar a su familia, para poder ser instruido desde una muy corta edad, ¿de acuerdo? Voy a seguir leyendo en el verso 5 del capítulo 26. Dice, desde hace mucho tiempo conocen, si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión yo viví como fariseo, ¿sí? Ahora, algo que también tenemos que entender es que en aquel tiempo, pues había distintas sectas. Ciertamente están los fariseos, es como de lo que más conocemos, están los saduceos, están los ceneseos, en fin, hay distintas sectas y cada una de ellas pues tenían nuevamente como algunas diferencias, sobre todo interpretativas acerca de la palabra de Dios. Pablo pertenecía a los fariseos. Dice, y ahora se me juzga por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Bueno, a la cual dice esperan llegar nuestras 12 tribus sirviendo con fervor noche y día, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Para este punto recordemos que él ya tuvo un encuentro con Cristo, él ya fue transformado y esto hace mención, pero vamos a regresar a ello, al capítulo 9 y al capítulo 22 también de Hechos. Ok, entonces, Saulo de Tarso toma la decisión de que él quiere llegar a ser, que aquí las opciones era llegar a ser un escriba, ¿sí? Un maestro de la ley, incluso llegar a ser un rabino. Y para ello es que él en un momento dado toma esta decisión. Ahora, decíamos que algo muy importante es que verdaderamente las personas que se enrolaban en esto, pues mostraran que tenían las capacidades para hacerlo.
Si una persona no mostraba tener esas capacidades, si era rechazado, pues lo más probable es que iba a terminar eh, siguiendo con el oficio de su padre, porque eso pues lo venía aprendiendo desde pequeño. Entonces, nosotros vemos que los oficios que eran frecuentes en aquel tiempo, por ejemplo, el de pescador, la palabra de Dios hace mención de que incluso Pablo, algo que sabía hacer era fabricar tiendas, fabricar sucas o sucot, ¿sí? Ese era el oficio, digamos, que tenía su padre, podían ser comerciantes, recaudadores de impuestos, en fin. Y les decía que algo disruptivo en términos de lo que hizo Cristo es que si nosotros nos damos cuenta, cuando Él llama a sus discípulos, Él no se espera a que sean ellos quienes tomen la iniciativa, ¿sí? De pedirle a Él que sea su rabino, sino que Él es quien los llama. Insisto, a diferencia de lo que era la tradición, ¿no? De que el discípulo tenía que manifestar el deseo de ser instruido. Y número dos, cuando nosotros vemos que Él empieza a integrar a este grupo de discípulos, pues nos damos cuenta que no eran las personas precisamente más capacitadas, dado que cuando Él ya los llama, ¿sí? Cristo tenía para ese entonces 30 años cuando inicia su ministerio. Las personas que lo seguían o sus discípulos normalmente debían ser poco más jóvenes que Él. Pero para este punto nosotros vemos, por ejemplo, a un Pedro, a un Jacobo y un Juan, que cuando son llamados, ¿qué estaban haciendo? No estaban en la sinagoga estudiando o impartiendo alguna enseñanza, sino que ellos estaban llevando a cabo la labor de sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente ellos habían intentado estudiar y habían sido rechazados por falta de capacidad o ni siquiera habían tenido el interés de hacerlo. Y esto, pues, es verdaderamente conmovedor porque realmente nos muestra cómo delante de Dios los parámetros que tenemos los hombres para calificar a alguien no son los mismos que Él usa. Y la palabra de Dios dice que Él usa lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio y lo vil de este mundo para avergonzar a lo bueno en términos de los seres humanos, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar con la historia de, de, de Pablo. Él ya para este punto, es decir, cuando él está en su conversión, él forma ya parte del grupo de los fariseos. Para este punto, algo que debemos entender es que él ya tiene una comprensión y ha dedicado innumerables horas, días, años de su vida al estudio de la palabra de Dios y es alguien que tiene gran, vamos a decirle así, celo por el cumplimiento de la ley de Dios, porque eso es lo que ocurría en un momento dado con todos estos que venían a estudiar la palabra del Señor, la ley, que se desarrollaba un celo enorme porque se respetara, se observaran los mandamientos. Y esto es lo que nosotros observamos no únicamente en la vida de Pablo, sino incluso en los fariseos, ¿no? Muchas de sus confrontaciones con Cristo iban derivadas de que ellos anteponían la ley a cualquier cosa. Por supuesto, no estoy entrando a analizar el hecho de que ya había una perversión en ellos y de que, como dice la palabra de Dios, habían llegado al punto de poner encima las tradiciones de hombres derivadas de pronto de querer llegar a un entendimiento de la palabra, que hacían interpretaciones tan exhaustivas que se convertían
en cosas que eran tan difíciles para cumplir, incluso por ellos mismos. Sí. Eso es a lo que la palabra de Dios le llama tradiciones de hombres. Sin embargo, esto lo que debemos entender es que en principio era motivado por ese deseo de querer agradar a Dios, aunque después, insisto, se distorsionaba. Entonces, con ese entendimiento, una vez que Cristo se presenta en escena, Él resulta ser una persona totalmente icónica, totalmente disruptiva para su época, porque Él empieza a enseñar una serie de cuestiones que parecen contravenir lo que dice la ley, lo que le había sido dado al pueblo de Israel. Y recordemos que Cristo mismo, pues era judío, entonces para ellos era, pues algo que no podían entender. ¿Cómo un hombre podía ser tan irreverente desde su perspectiva? ¿Cómo un hombre podía venir y quebrantar ciertas cosas que ellos en un momento dado tenían como por sagradas, hablando, por ejemplo, del Shabbat? Que ese es otro tema que también da mucho para estudiar, ¿no? Y en ese contexto, una vez que Cristo muere, resucita y asciende, ¿sí? Quedan sus discípulos con una tarea dada por Cristo mismo, que es ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos quedan con esta encomienda. Pero la palabra de Dios habla de que ellos en principio, cuando quedan solos, están llenos de temor. Ellos estaban guardados, ¿sí? Y esto habla acerca, pues, de la pugna que realmente existía y de la persecución que había venido tras Cristo en primer lugar y que después iba a venir tras de ellos. Y entonces Pablo en ese contexto está siendo parte de los perseguidores. La palabra de Dios dice que hasta el momento en el que ellos reciben del Espíritu Santo, es que reciben todo lo necesario para tener también valor y empezar a predicar la palabra de Dios. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, ¿sí? Y empieza esta labor de los discípulos de predicar el evangelio y vemos desde el principio cómo grandes multitudes son convertidas al conocimiento o al reconocimiento de Cristo como Mesías. Y esto, por supuesto, que empieza a causar mucho furor en este grupo religioso o en los distintos grupos religiosos de la época. De tal suerte que empiezan a tomar cartas en el asunto. Y eso implicaba desde la tortura, la persecución, hasta el asesinato, como vemos en el caso de Esteban, por ejemplo. Cuando Esteban hace una disertación frente a un grupo de personas, la palabra de Dios dice que ellos empiezan a decir, este está blasfemando. Y lo que hacen es apedrearlo, pero lo apedrean desde su celo religioso. Porque de alguna manera ellos estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era correcto. Y ahí nos encontramos a Saulo de Tarso. Un hombre que nos dice la palabra de Dios, vamos a empezar a leer aquí en el capítulo 22, verso 17. Me aconteció que después de regresar a Jerusalén y cuando estaba orando en el templo, dice, esperen, no, denme un segundo. Discúlpenme. Era desde el verso 6. Dice, pero me aconteció yendo, cuando me acercaba a Damasco, como a mediodía, súbitamente una gran luz del cielo resplandeció en torno a mí. Sí. Pablo estaba yendo de Jerusalén a Damasco y la razón por la que dice que iba, le vamos a encontrar en Hechos capítulo 9.
Dice, en este tiempo Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que cuando hallara hombres o mujeres que eran de este camino, refiriéndose a Cristo, pudieran traerlos atados a Jerusalén. Él estaba dirigiéndose a Damasco porque lo que quería era atrapar a las personas que estaban dando a conocer el evangelio para llevarlas a Jerusalén y que fueran apresadas. Pero yendo por el camino, dice aquí, sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los varones que iban con él, dice, se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo sus ojos, nada veía. Así que llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 3 días donde él estaba haciendo un ayuno, donde estaba muy probablemente tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo, que deben haber sido un shock para él, porque él estaba seguro que lo que estaba haciendo era lo correcto. Estaba persiguiendo a las personas que hablaban blasfemias en contra de Dios desde su perspectiva. Algunos estudiosos comentan que es muy probable que Pablo hubiera escuchado a Cristo, que lo hubiera conocido. Finalmente nosotros vemos a Cristo tener interacción en numerosas ocasiones con fariseos. Y la palabra de Dios dice que cuando esta aparición viene a él, el Señor le dice, yo soy Jesús. Y aquí era muy importante, si él hubiera dicho, yo soy Elohim o yo soy Adonai, cualquiera de los nombres judíos, probablemente él no hubiera caído en cuenta de lo que estaba haciendo, pero él era muy importante aquí que la revelación que él recibiera fuera de Cristo mismo, de Jesús el Mesías. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En otra porción de la palabra dice, dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. Estoy entre el capítulo 22 y el 9, voy a ir haciendo cambios. Cuando él tiene este encuentro con Jesús, verso 10, capítulo 22, entonces le dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que ha sido ordenado que hagas. Dice, y como no veía por causa del resplandor de aquella luz, me llevaron de la mano los que estaban conmigo y llegué a Damasco. Entonces, cierto Ananías, dice, varón piadoso conforme a la ley, que recibía aprobación de todos los judíos que viven allí, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recupera la vista. Me regreso tantito al 9 para que entendamos esta parte. Antes de que Ananías venga con Saulo, el Señor se presenta con él, capítulo 9, verso 11.
Y el Señor dijo a Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Estaba en oración y ayuno estos 3 días. Dice, y ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Se dan cuenta que el Señor le estaba dando visión a Pablo y le estaba dando instrucciones muy específicas a Ananías acerca de lo que debía hacer. Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos Claro. en Jerusalén? Y he aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Aquí Ananías está manifestando el temor que tenía de ir con él. Dice, pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa y después de imponerle las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno, del Espíritu Santo. Y al instante, dice la palabra, le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista y después de levantarse fue bautizado. Aquí hay algo muy interesante porque de alguna manera el símbolo de Pablo recuperando la vista tras recibir el Espíritu Santo también refleja no únicamente algo que está ocurriendo en lo físico, sino también algo que ocurrió en lo espiritual, que es que Pablo llegó al entendimiento de que por más celo, por más temor y amor que hubiera en él por la ley, eso implicaba que él estuviera yendo en contra de Cristo. Imagínense un varón que llevaba muy probablemente décadas escudriñando la palabra. Había sido instruido además por uno de los hombres más reconocidos en ese tiempo, que era Gamaliel. La palabra de Dios habla en Hechos capítulo 5 acerca de quién era Gamaliel. El verso 34 dice, entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo. Dice, y mandó sacar afuera a los hombres por un momento. Y este es el varón que en el momento en que está habiendo una disertación acerca de lo que habría de suceder con Pedro y Juan, porque estaban empezando a predicar el evangelio, él les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, al cual se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo e incitó al pueblo tras sí. También él pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios. Y fueron persuadidos por él. Este fue quien instruyó a Pablo, un hombre ciertamente con sabiduría. Así es que Pablo era un hombre bien entendido y bien conocido acerca de la profecía bíblica. El nivel y la rigurosidad que se exigía de ellos en cuanto al conocimiento de la palabra, no solamente la memorización. Para este punto, un hombre que quería ser rabino,
ser maestro de la ley, ser escriba. Era un hombre que había memorizado toda la Tanaj, que podía saber cuántas veces aparecía una palabra en una determinada porción de la Biblia. Un hombre que conocía a la perfección las profecías bíblicas. Imagínense tantos años de haber sido instruido en todo esto y de pronto llegar al conocimiento de que todo esto lo estaba llevando en contra de la obra de Dios. Cuando su celo, su amor era justamente cumplir con el llamado de Dios. Seguramente no fue fácil para él. Pero fíjense lo que ocurrió con él. Inmediatamente después dice, al instante le cayeron de los ojos como escamas, recobró la vista y después de levantarse fue bautizado. Entendió que era necesario ser bautizado para remisión de pecados porque de esta manera lo había establecido el Señor. Hacer discípulos y bautizarlos. Y tomando alimento, dice, recuperó fuerzas y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Y enseguida, dice la palabra de Dios, predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios. Miren lo que dice el verso 21. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía mucho más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que este es el Mesías. Lo siguiente que nosotros leemos en la palabra de Dios respecto a Pablo es que de ser él un perseguidor, pasó a ser perseguido. Pero para este momento él ya tenía muy clara cuál era su misión. El encuentro con Cristo lo había cambiado. De tal manera que él ya no estaba dispuesto a seguir hablando o a seguir persiguiendo a quienes hablaban acerca de Jesucristo como el Mesías. Pero eso no quiere decir que él dijo, bueno, y ahora me van a perseguir a mí, entonces voy a ir y me voy a esconder. No. La obra de Cristo en la cruz nos capacita para que nosotros podamos manifestar al mundo quién es Él. Por eso dice en este verso 22 del capítulo 9, dice que Él seguía en Damasco demostrando que este es el Mesías. La vida de Saulo cambió radicalmente, de tal suerte que él empezó uno de los ministerios, si no el ministerio más prolífico sobre la tierra. Dedicó sus siguientes años a caminar por distintas regiones, llegando a lugares nunca antes pensados, hablando acerca de la verdad de Dios. Y no solo eso. A partir de aquí, cuando él hablaba, cuando él escribía, él se reconocía a sí mismo como un siervo de Cristo, doulos del Mesías. La palabra doulos es esclavo. Y el compartir el evangelio
no fue nada fácil. La palabra de Dios habla acerca de todo lo que él tuvo que vivir. Azotes, insultos, persecución, naufragios, hambre, tempestades y hasta la misma muerte. Ese es el poder de la cruz. Un poder que no se limita únicamente a rescatarnos para que, como en los cuentos de hadas, vivamos felices para siempre. Sino un poder que transforma lo más profundo de nuestro ser. Un poder capaz de romper argumentos que hemos tenido en nuestra cabeza por años y que quizá hemos pensado es que yo estoy en el camino correcto. Pero si mi vida no está manifestando una conversión, sería importante preguntarme si ya viví un encuentro. El encuentro con Cristo no dejó que ninguna de las personas que habían estado en contacto con Él permanecieran pasivas. No fue la única transformación la de Pablo. Cada uno de sus discípulos fueron transformados de tal manera que todos ellos de inmediato empezaron a proclamar el evangelio, honrando el nombre de Cristo, viviendo de acuerdo a lo que ellos mismos habían experimentado, habían visto en Cristo. Y eso no es algo que ocurrió solo en la antigüedad y que ya no pasa hoy. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, nuestra vida es transformada. La primera evidencia de que nosotros hemos sido cambiados es el anhelo de poder compartir con otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Todos somos parte de un plan eterno. Somos pequeñas piezas. Dios quiere usarnos. Y en ese sentido es muy importante que estemos dispuestos a lo largo de mi vida, y yo les he platicado un poco acerca de mi testimonio. Yo no sé cuántas veces había hecho la oración de fe. La primera vez públicamente, siendo muy joven. Pero después mi vida no manifestaba fruto y yo no tenía la certeza
de salvación. Y entonces muchas veces en mi interior, cuando se hacía este llamado, yo nuevamente venía y le decía, Señor, perdóname. Porque yo me daba cuenta que en realidad Él no era el Señor en mi vida. Que con certeza Él me había salvado y Él quería transformar mi vida. Pero que yo insistía en hacer las cosas a mi manera, en hacer mi voluntad. Hoy tengo la certeza de que cuando el Señor nos toca, cuando nos encontramos realmente con Él, nuestra vida no permanece igual. Si en ti hay ese deseo por conocerle, búscalo. Si es necesario que te arrepientas por la vida que estás llevando, hazlo. No hay nada que el Señor anhele más que poder manifestar su gloria a través de cada uno de nosotros. Así es que no importa si tú dices, es que yo ya hice esa oración antes. Hoy yo he entendido que el arrepentimiento es un ejercicio de todos los días. Porque todos los días pecamos. Pero no es lo mismo que es algo que ocurre sin tener la intención de hacerlo, a llevar una vida de pecado. Y el Señor nos quiere hacer libres de la vida de pecado. Quiere realmente transformar nuestra vida para que seamos una luz a las naciones. Y quizá tú sinceramente has buscado al Señor, como Pablo. Y quizá hoy el Señor te está llamando y te está diciendo, arrepiéntete. Quiero usar tu vida, quiero transformarte. Si es así, yo te invito en esta mañana, vamos a hacer una oración delante del Señor. Tú en la intimidad de tu casa, el lugar en el que estés. No es necesario que nadie más te vea. Pero si tú hoy sientes que tu vida realmente no está reflejando ese fruto que tendría que estar dando, y tú anhelas que el Señor haga una obra en tu vida, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque reconocemos que la obra es tuya, Señor, que no hay en nosotros ningún mérito. Muy por el contrario, Señor. Te pedimos perdón porque con frecuencia hacemos lo que no es agradable delante de ti, Señor. Tú nos hiciste libres, Señor, y el anhelo en tu corazón es que nosotros podamos permanecer en esa libertad.
Y a veces quizá por falta de entendimiento, quizá por ignorancia, quizá porque hemos tenido una visión distorsionada acerca del Evangelio, Señor. Nuestra vida no refleja ese encuentro contigo. Pero en esta mañana, Señor, queremos pedirte que vengas a nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor. Queremos empezar de nuevo. Queremos que nuestra vida sea transformada por medio de tu palabra, Señor, y que podamos dar fruto. Que la gente pueda ver, Señor, que hay un cambio en nosotros. Que la gente pueda ver tu vida brillar a través nuestro. Gracias, Señor, porque al ser expuestos a tu palabra, somos transformados. Pon en nosotros un hambre, Señor, y una sed cada vez mayores, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu, Señor. Te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias por tu obra, por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.